Faltan para opinar de lo que fue la sesión ordinaria en el Consejo Deliberante, de varios puntos en el orden del día que se trataron el miércoles. Vamos a hablar con el concejal del bloque Integrar, está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día para todos ahí en la radio y para los oyentes, y gracias a ustedes por el espacio. Era viernes y no podía ser que no te hubiéramos nombrado en la radio, te teníamos que llamar. Bueno, es como la farmacia, no he estado de turno. ¿No te tocó? ¿No? ¿No te tocó esta semana? No. No cantes victoria. No. Pablo, yendo al tema en cuestión, ¿qué fue lo que te dejó esta sesión ordinaria y los proyectos que habías presentado, el tratamiento que recibieron? Bueno, el proyecto que presentamos fue aprobado, era un proyecto de resolución que ahora ya es una resolución, digamos, aprobada. El cuerpo ha decidido solicitar a la empresa APSA la presencia en Pehuajó de un camión desobstructor, lo hemos hablado en la radio también. Sabemos que el sistema está colapsado, pero cuando se le da continuidad al trabajo de esta herramienta permanentemente sobre el sistema, de una manera muy precaria, porque no es lo que correspondería, pero el sistema funciona. Lo que pasa que en cada pérdida, en cada colapso del sistema, lo que se ve también son las décadas de desinversión que ha tenido el sistema, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ya no es una cuestión coyuntural de una crisis eventual, sino que prácticamente se ha convertido en una cuestión estructural, y así lo será hasta tanto se hagan todas las inversiones necesarias y pase mucho tiempo, seguramente no es de un día para el otro, hasta que el sistema funcione por sí mismo. El problema que estamos teniendo es que cuando envían un camión la situación mejora, pero cuando deja Pehuajó el camión para ir a hacer un trabajo similar a cualquier otro distrito de la región, en pocas horas se vuelve al punto crítico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esto ha pasado y pasa todo el tiempo, el Consejo Deliberante de Pehuajó lo que está pidiendo es que se deje un camión permanente en Pehuajó y definitivamente con la cuadrilla de atención para atender diariamente el sistema hasta tanto funcione por sí mismo, como te decía, y bueno, de esa manera tratar de minimizar una cuestión que es de mucha seriedad porque es la de salud de los vecinos, ¿no? Bien. Así que conforme en ese aspecto, porque en esta ocasión, a veces siempre solíamos chocar con estas situaciones cuando se hablaba de la empresa APSA, bueno, por lo menos ha habido unanimidad en el tema, ¿no? Bien. El resto de la sesión, de los puntos tratados, ¿qué fue lo que te dejó? Bueno, el otro punto que yo considero que fue fundamental tiene que ver con la renovación del contrato del asesor en materia de seguridad. Nosotros, desde nuestro bloque, digo nosotros porque incluso concejales que me han precedido, digamos, en el bloque nuestro, salvo la primera vez, siempre que se aprobó aquella primera vez, por el beneficio de la duda, obviamente, con posterioridad nunca se aprobó la renovación del contrato, porque además nunca se entendió cuáles son los parámetros objetivos por los cuales habría que renovar el contrato del asesor en materia de seguridad en Pehuajó. Y esto no es una opinión subjetiva. Sobre fines del año pasado se dieron a conocer algunas estadísticas de toda esta región, y claramente allí surge, o sea, se ve reflejado en números, la situación de Pehuajó, que en el mejor de los casos no ha mejorado, y en algunos índices incluso ha empeorado en los últimos años. Y eso no es una cuestión subjetiva, ahí tienen que ver la cantidad de denuncias, la cantidad de hechos ocurridos y demás. Además del día a día que nosotros vemos aquí en Pehuajó. Y no sé, si vos ahí en la radio contratás un asesor en materia contable por un año, al año siguiente te vas a fijar si te ayudó, si contribuyó al buen funcionamiento de la radio y demás. Tiene que haber un argumento de peso para renovarle esa confianza en el trabajo del asesor. En este caso, sinceramente, y de hecho el bloque oficialista tampoco manifestó ni en el dictamen ni verbalmente en la sesión cuál sería el motivo
o cuál sería el valor agregado que le incorpora al plan de seguridad el actual asesor, y por qué no probar, digamos, por otro camino, haciendo siempre lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. Es decir, yo hubiera preferido equivocarme 5 veces por haber elegido 5 distintos asesores que no hubieran podido encontrar la vuelta, porque por lo menos año tras año hubiéramos podido tener la expectativa de que ahora sí podía ser, y no tener la certeza, como tenemos, y como tuvimos el año pasado, y el anterior, de que las cosas no van a cambiar. Entonces, eso sí es una frustración, porque evidentemente a nosotros los números en el Consejo Deliberante como oposición no nos da para cambiar esa situación, y es una demanda de muchísimos vecinos, a la que por una cuestión matemática no podemos cumplir, digamos, ¿no? Entonces, frustrado, y es un déjà vu, año tras año. Yo decía, bueno, esto que te estoy diciendo ahora, si pondrás la nota que hice por el mismo motivo el año pasado, te voy a estar diciendo lo mismo, y tuve el mismo déjà vu en la sesión diciendo exactamente lo mismo una y otra vez. Es una frustración grande, y es preocupación otra vez, porque el tema seguridad junto con salud hay que darle la prioridad que merece, y es la prioridad uno, ¿no? Totalmente. Evidentemente tenemos una visión muy distinta de lo que son los planes de seguridad, ¿no? Bueno, de hecho hubo familiares de uno de los últimos jóvenes asesinados en Pehuajó que no solo reclaman porque Pelle ya no sea funcionario, sino que han presentado en su contra una denuncia ante la justicia. Hay que aclarar que tampoco es una cuestión personal, ¿no es cierto? No estamos hablando de una persona, sino de su contribución como funcionario. Sí. Creo que en esto estamos sabiendo de lo que estamos hablando. Acá nadie personalmente tiene un problema con nadie. Lo que está en dudas, yo no las tengo, pero digo, lo que se pone en duda es su capacidad para, al menos en este caso y en este puesto que le toca de cumplir en Pehuajó, el aporte que ha hecho. Claro. Lo que pasa es que también es algo que engloba no solo al asesor, sino que evidentemente también a la gestión, ¿no? Porque no hay intención de cambiar una situación, y fíjate vos, recién mencionabas salud y seguridad, ¿no? Y esto lo decimos una y otra vez. Tenemos una visión muy distinta de los parámetros en los que a veces, o con los cuales se mide el éxito o el fracaso en materia de salud y de seguridad. Cada vez que nosotros escuchamos hablar como un activo de la cuestión de salud en Pehuajó, la cantidad de gente que se atiende en el hospital, para nosotros eso es algo negativo. Es decir, digamos, nosotros entendemos que el éxito en salud es que la gente no se enferme, no curarla. Cada vez que hemos cuestionado la utilidad de las cámaras de monitoreo, que por cifras millonarias hemos aprobado su instalación en el Consejo Deliberante, se nos dice que han tenido una muy buena contribución para el esclarecimiento de los hechos. Claro. Pero nosotros aprobamos la instalación de las cámaras de seguridad como una herramienta preventiva. Tampoco el éxito en seguridad se mide por la cantidad de delitos que se esclarecen. En buena hora que se esclarezcan los que ocurren, pero el parámetro de medición es que no haya menos delito y no más delitos esclarecidos. Claro. Porque en ese caso se llega tarde, como se llega tarde en salud cuando hay que curar a un enfermo. Entonces, digamos, a veces entiendo que es un tema que supera al asesor en cuestión, y que ya es un tema de una diferencia sustancial en la manera de mirar los objetivos positivos o negativos alcanzados en determinadas materias, en este caso la de seguridad, ¿no? Y nosotros tenemos muy estudiado y como referencia el plan director de seguridad de Chivilcoy, que conocemos muy a fondo, y allí, sin magia, con muchísimo trabajo y los asesores adecuados en materia de seguridad, en un par de años, hoy Chivilcoy ha revertido una situación igual o peor que la que tenemos en Pehuajó, porque es una ciudad un poco más grande,
y además de eso ha sido puesto como ejemplo por el Ministerio de Seguridad, números en mano, tampoco un tema subjetivo, de cómo hacer para revertir una situación. Nosotros en su momento incluso hasta ofrecimos a la gente que asesora en esta materia en el municipio de Chivilcoy para tener alguna reunión, pero evidentemente, por eso digo, la gestión aparentemente no reconoce que existe el problema porque ratifica la confianza en el asesor que es el que sostiene o el que aplica la política de seguridad de toda la gestión, ¿no? Entonces esto ya ni siquiera es un problema del asesor, creo que es un problema de la gestión. Pablo, bueno, hablando del trabajo en el Consejo Deliberante, hoy tuvieron una reunión, nos anticipaban que se trataba de una cuestión administrativa, que no había un tema de urgencia que ameritara este encuentro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, tal cual. Un tema administrativo, de unas cuestiones de licencias que se han dado, algunas por enfermedad, otros por motivos personales, pero que han provocado un corrimiento y era por allí necesario que en el ámbito de una reunión de labor deliberativa se pudiera, digamos, zanjar esa cuestión en tiempo y forma, ¿no? Por eso la reunión de hoy. Y además se nos informó en el transcurso de la reunión que acaba de subir, creo, si no saco mal las cuentas, que hoy era el último día del plazo, la rendición de cuentas. Así que seguramente a partir de la semana que viene se habilitarán las claves del RAFAM para que los concejales tengamos acceso a los números y tal vez, no, seguramente así será también, se habilitará algún horario como para solicitar documentación en las áreas correspondientes, ¿no? Pero bueno, creo que hoy vencía hoy es el último día hábil de marzo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, entonces estoy en lo cierto, hoy estaba venciendo el plazo. Bueno, trabajo arduo el que les espera. Sí, claro, con poco tiempo, como siempre, digo, eso no, más allá de tener una clave, no cambió esa parte, ¿no? Poco tiempo, un solo lugar. La clave de RAFAM soluciona bastante o mejora algunas situaciones. Lo que pasa que, bueno, es un programa que tiene sus complejidades en cuanto a aprenderlo a manejar y demás. Hay que ser bastante ducho en la materia. Y bueno, en algunos otros distritos esa clave está habilitada todo el año y por allí hay una práctica un poco más aceitada, ¿no? Entonces, como que agarrás una vez por año, por un mes, el programa y hay que, bueno, empezar casi de cero. Claro. De todas maneras, bueno, siempre es muy interesante. Yo, en lo personal, creo que es más importante incluso que el presupuesto, porque el presupuesto no deja de ser un pronóstico de lo que pensás recaudar y en base a ese pronóstico, que puede estar equivocado, porque no deja de ser eso, un pronóstico en que lo pensás invertir o gastar. Ya la rendición de cuentas es la película de lo que ha sido el último año, de lo que efectivamente se recaudó y dónde efectivamente se distribuyó esa recaudación, ¿no? Así que es muy importante. Bien. Habitualmente, para evaluar la rendición de cuentas, los concejales eligen determinada área, determinada obra, determinada situación, como para observar con más atención. ¿En tu caso ya elegiste por dónde ir? Siempre se le da un primer pantallazo. Bueno, en este tema todo el mundo que me conoce sabe que los números no son muy fuertes, pero bueno, dentro del equipo siempre hay gente que sí. En este caso siempre el ex concejal Vergues nos da una mano, que es parte del equipo de trabajo, así que bueno, tenemos algunas cuestiones sobre las que seguramente puntualizar o que queremos sacarnos algunas dudas y lo haremos en el transcurso de las próximas semanas para también decidir cuál será el dictamen, ¿no?, que finalmente emitiremos sobre la rendición de cuentas, ¿no? Pero en definitiva lo primero seguramente será tener un pantallazo general, ¿no? Bien. Pablo, bueno, hemos cumplido con tu presencia en la radio esta semana. Te agradecemos muchísimo por la información, como siempre. Bueno, gracias a ustedes y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí estaba Pablo Lanic, concejal de Integrar, hablando de lo que dejó esta sesión en el Consejo Deliberante, las diferencias por las cuales hubo algunas cuestiones en las que no pudieron acompañar, el contrato de Walter Pelle, que es de lo que más hemos estado hablando en este caso, y no tiene que ver, dejaba hecha la aclaración, no es la persona, es la función que está cumpliendo al frente de seguridad, que se viene rechazando desde la oposición ya desde hace varios años, porque no se nota en la realidad una mejora en los aspectos de seguridad
unidad de la comunidad, pero bueno, obviamente el Consejo Deliberante está integrado por 8 concejales del oficialismo, 8 de la oposición, con presidencia del oficialismo que tiene voto doble y por ende ganan en mayoría desde ese lugar. Quedó contratado Walter Pelle nuevamente por un año más al frente de seguridad y en eso se oponían las posturas. Rendición de cuenta, trabajito para los concejales de todos los bloques, que seguramente estaremos informando en la medida que se vaya observando toda la documentación de cómo ha sido utilizado el dinero público en el último año.